¿Qué harías si heredaras una casa con un extraño inquilino dentro? La noticia llegó a mi correo una mañana cualquiera. Entre facturas y propagandas, un sobre sellado con un logo de un bufete de abogados me llamó la atención. Lo abrí, pensando que sería algún tipo de error, pero no. Decía que había heredado una propiedad de un tío lejano, un hombre del que apenas tenía recuerdos. Mi madre solía mencionar a su hermano Álvaro, un hombre peculiar que había decidido apartarse de la familia hace muchos años, sin motivo aparente. La carta explicaba que la casa estaba en un pequeño pueblo llamado Los Robles, a unas 3 horas de la ciudad, y que yo era el único heredero directo. Las instrucciones eran claras. Debía presentarme en el lugar con un notario que me entregaría las llaves y el título de propiedad. Al principio dudé si era buena idea aceptar algo tan inesperado. ¿Por qué habría de dejarme su casa a mí? Sin embargo, mi curiosidad pudo más, y un par de días después me encontraba al volante, recorriendo carreteras serpenteantes rodeadas de bosques. Cuando llegué al pueblo, me recibió un ambiente extraño, como sacado de otra época. Las calles eran estrechas, las casas de madera estaban desgastadas, y la gente parecía mirarme como si supieran exactamente quién era. ¿Tú eres el sobrino de Álvaro?, me preguntó una anciana que barría su portal. Asentí, algo incómodo por la familiaridad con la que me trataba. Cuidado con esa casa, me dijo antes de seguir con lo suyo. La propiedad estaba en las afueras del pueblo, al final de un camino lleno de baches. Al llegar, lo primero que noté fue lo imponente de la casa, aunque estaba en claro estado de abandono. Era una construcción antigua, de 2 pisos, con tejas caídas y ventanas rotas. Pero lo más extraño era que una de las luces estaba encendida, a pesar de que nadie debería vivir ahí. El notario llegó poco después. Me entregó las llaves y algunos documentos que debía firmar, pero no tardó mucho en irse, como si no quisiera quedarse más tiempo del necesario. Al entrar, la casa tenía un olor a humedad mezclado con algo más que no lograba identificar. Revisé algunas habitaciones y comprobé que los muebles estaban cubiertos con sábanas llenas de polvo. Todo parecía indicar que nadie había habitado el lugar en años, pero entonces escuché algo. Un ruido sutil provenía del salón. Caminé con cautela y ahí lo vi. Un hombre mayor estaba sentado en un sillón, mirándome con una calma que me pareció inquietante. ¿Quién eres? Zrenia, le pregunté, intentando sonar seguro. Yo vivo aquí, respondió, como si fuera lo más normal del mundo. Se presentó como Emilio y explicó que había sido amigo de mi tío Álvaro. Según él, mi tío le permitió quedarse en la casa mucho antes de que yo naciera. Intenté explicarle que ahora la propiedad me pertenecía y que debía marcharse, pero él simplemente sonrió. Eso no será tan fácil, dijo antes de levantarse y salir de la habitación. La noche cayó rápido, y me di cuenta de que no tenía intención de irse. Emilio me resultaba desconcertante. No parecía violento, pero tampoco se comportaba como alguien dispuesto a razonar. Decidí quedarme esa noche para vigilar la casa, aunque no pude dormir mucho. Durante la madrugada, escuché pasos provenientes del piso de arriba. Tomé una linterna y subí, pero no había nadie. Al bajar, encontré a Emilio junto a la ventana, mirando al bosque. «Ellos vienen», dijo sin volverse hacia mí. A la mañana siguiente, decidí investigar más sobre la casa y sobre Emilio. Fui al ayuntamiento y hablé con algunos vecinos. Descubrí que la propiedad tenía una reputación extraña. La gente del pueblo decía que la casa estaba maldita y que nadie que se quedara allí más de una semana volvía a ser el mismo. También me dijeron que Emilio había estado en esa casa desde hacía décadas, como si fuera parte de ella. Actualización 1. Cuando volví a la casa, me percaté de algo que me heló la sangre. Emilio había desaparecido. Su sillón seguía en el mismo lugar, con la impresión de su cuerpo aún marcada en el cojín, pero no había rastro de él en ninguna parte. Después de un rato buscando, me encontré con una puerta que no había notado antes. Estaba al fondo de la cocina, escondida tras una alacena que parecía haber sido movida recientemente. Era una puerta baja, hecha de madera pesada, y tenía un candado oxidado que cedió tras varios intentos de abrirlo con una de las herramientas que encontré en el cobertizo. El descenso al sótano fue inquietante. Un aire frío subió a mi encuentro, acompañado de un olor a humedad mezclado con algo metálico que no logré identificar. Bajé con la linterna en mano,
notando que las paredes estaban cubiertas de marcas, como si alguien las hubiera rascado con uñas durante años. Al llegar al fondo, encontré una pequeña habitación que no parecía parte de la construcción original. En su interior había un círculo de símbolos extraños tallados en el suelo y un cuaderno viejo sobre una mesa. Abrí el cuaderno temblando. Las primeras páginas estaban llenas de garabatos y dibujos sin sentido, pero conforme avanzaba, reconocí la letra de mi tío Álvaro. Sus notas hablaban de Emilio, a quien describía como el inquilino eterno. Según lo que escribió, Emilio había llegado a la casa muchos años antes de que mi tío la heredara y nunca envejecía. Álvaro narraba cómo, al principio, intentó echarlo, pero Emilio parecía saber cosas sobre él, secretos que nunca le había contado a nadie. Con el tiempo mi tío había aceptado su presencia, aunque vivía con miedo. Esa noche decidí no quedarme en la casa. Conduje de vuelta al pueblo y pasé la noche en una pequeña posada. Sin embargo, a mitad de la madrugada, desperté con la sensación de que alguien me observaba. Miré alrededor y en la penumbra vi una figura familiar de pie en la esquina de la habitación. Emilio. Actualización 2. A la mañana siguiente, volví a la casa decidido a terminar con este asunto. Llevaba conmigo el cuaderno de Álvaro, que había leído a fondo durante la noche. Las últimas páginas hablaban de un ritual para sellar al inquilino, algo que, según mi tío, era necesario para que la casa pudiera ser habitada sin peligro. El problema era que Álvaro nunca se atrevió a completarlo, y su último escrito advertía que Emilio no era humano, aunque tampoco especificaba qué era exactamente. De vuelta en el sótano, encendí las velas que encontré en la mesa y traté de reproducir el ritual con base en las instrucciones del cuaderno. Los símbolos en el suelo parecían brillar con una luz tenue cuando empecé a leer en voz alta las palabras escritas. Sin embargo, apenas había comenzado cuando sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente y allí estaba Emilio, más pálido de lo que recordaba, con una mirada que parecía atravesarme. «No deberías estar aquí», dijo con un tono de voz que me heló la sangre. Traté de explicarle que quería liberarlo, pero él negó con la cabeza. «No puedes liberarme. Estoy aquí porque tú lo estás. La casa siempre elige y ahora te ha elegido a ti». Antes de que pudiera responder, las velas se apagaron de golpe y un ruido ensordecedor llenó el sótano. Emilio desapareció de nuevo y yo corrí escaleras arriba. En mi prisa tropecé y caí, golpeándome la cabeza contra el marco de una puerta. Cuando desperté, estaba tirado en el suelo del salón. Las luces estaban encendidas y por un momento pensé que todo había sido una pesadilla. Pero entonces vi el cuaderno abierto junto a mí. La última página, que antes estaba en blanco, ahora tenía una sola frase escrita con tinta fresca. Él es la casa. Han pasado semanas desde mi última visita a Los Robles. Me he alojado en un hotel en la ciudad mientras intento procesar lo ocurrido. Contraté a un abogado para gestionar la venta de la propiedad, pero cada vez que algún comprador muestra interés, algo parece salir mal. Un accidente, un problema con los papeles, o simplemente desaparecen sin dejar rastro. He comenzado a soñar con Emilio casi todas las noches. En los sueños, está sentado en su sillón, mirándome fijamente. A veces me habla, otras veces simplemente se queda en silencio. Lo más extraño es que el cuaderno de Álvaro, que había dejado en la casa, apareció en mi habitación hace unos días. Intenté deshacerme de él, pero siempre vuelve, como si estuviera ligado a mí de alguna forma. Hoy, mientras escribo esto, he tomado una decisión. Volveré a la casa. No puedo escapar de ella, y tengo la sensación de que Emilio tiene razón. De alguna forma, la casa me ha elegido. Quizás si descubro lo que realmente ocurrió con mi tío Álvaro y el inquilino, pueda romper el vínculo que me une a este lugar. O tal vez ya sea demasiado tarde para mí.